¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Hablemos de Copropiedad. Y vamos a seguir conversando. Hace ya un par de semanas estuvimos con nuestros invitados, que ya pronto los voy a presentar, conversando sobre la actualización de los reglamentos de copropiedad. Pero, oh sorpresa, entre medio, tenemos una nueva circular del Ministerio de la Vivienda que nos hace entonces entrar a esta conversación con el propósito de aclarar una serie de dudas que tienen especialmente los administradores. Así que es por eso que vamos a hacer este programa Flash. Antes de saludar a nuestros invitados, quiero saludar a Valle Azul, que son líderes de limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores, en la que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, profesionales expertos de la Ley 21442 y actualización de reglamento de copropiedad. Coliver, el software profesional todo en uno para la administración de condominio. Y Vivo en condominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores. Ahora sí, está por llegar otro abogado también, pero vamos a empezar con los que ya están presentes. Y saludo a José Manuel Figueroa, un abogado que todo el mundo conoce, así que no necesita mayor presentación. Solamente saludarte, José Manuel, y darte las gracias por darte el tiempo otra vez de estar con nosotros. No, encantado, Aníbal, como siempre. Gracias por la invitación y encantado también compartir aquí el panel con Fermín y Juan Pablo. Así que muchas gracias. Bueno, y también tenemos a Fermino Yarzún. Estuvo conversando entretenidamente con José Manuel la vez anterior y comentándonos sobre esto de la modificación a los reglamentos de copropiedad. Y también lo invitamos por lo mismo que sucedió de esta nueva circular que cambia y varía un poco las situaciones que hoy día nos vemos enfrentados. Fermín, muchas gracias por darte el tiempo también para estar ahora presente. Hola Aníbal, hola José Manuel. Muchas gracias a ti por la invitación, encantado de estar acá. Perfecto. Y espero que pronto ingrese Juan Pablo Vargas, que también es muy conocido por todo el mundo, para que tengamos entonces a estos potentes administradores, perdón, abogados, conversando este tema para beneficio de los administradores. Así que ahora sí, lo primero que quiero retomar es lo que conversamos la vez anterior. La ley habla de modificar el reglamento de copropiedad. Y les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué diferencia hay entre modificar un reglamento y hacer uno nuevo? Pero al grano, ¿quién se atreve a responder A ver, yo, esta? yo, 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 yo Ya, me atrevo. ya, Lo que pasa es que aquí hay varias alternativas, digamos, porque recordemos que lo que la ley está indicando como exigencia, el término que ocupa dice ajustar el reglamento de copropiedad conforme a la nueva ley. Para mí ajustar es solo modificar aquellas normas del reglamento de la ley que se están contraponiendo con la actual legislación. No me está diciendo que tenga que dictar un nuevo reglamento ni que tenga que hacer un texto refundido y único. Lo puedo hacer, pero no es lo que me está exigiendo. Ahora, creo que la vez anterior lo dijimos, yo he tenido malas experiencias con las comunidades en cuanto al proceso de aprobación, ¿ah? El proceso de entendimiento, por así decirlo, cuando uno hace un texto único y refundido, porque de partida es muy difícil mantener el mismo orden del reglamento primitivo, claro. entonces uno tiene que dictar uno nuevo, y entonces después viene ahí el gran por lo menos es lo que me ha pasado a mí, el proceso de aprobación se complejiza mucho porque me dicen, bueno, ¿qué es lo que se modifica? ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Me lo puedo marcar con control de cambio? Que el control de cambio no me cae en este reglamento porque tengo que hacer uno nuevo. Entonces, yo he optado en el último tiempo por hacer nada más que el ajuste, es decir, un traje a la medida. Modifico este artículo, este y este, que son los que se están contraponiendo con la ley. ¿Mm? Eso, Ah, para ya. no alargarme. Ok, perfecto. Eso es. Fermín, pensando en lo mismo, ¿se puede modificar, por ejemplo, los artículos XX y no sé cuánto más, ¿verdad? Y cambiar solo eso? ¿O cómo se hace para incluir lo que establece la ley, pero también aprovechar la oportunidad de hacerle mejoras a ese reglamento con situaciones propias de la comunidad, como las multas o las infracciones que allí hay más costumbre que en otros lugares?
¿Cómo se hace eso para aprovecharlo? ¿Se puede utilizar los mismos artículos o hay que hacerlos aparte? Sí, yo creo que no son dos cosas contrapuestas. Efectivamente, la modificación del reglamento puede hacerse eh, cambiando, ¿cierto?, los artículos, modificando los artículos existentes para ajustarlo a la nueva ley. O eventualmente podría hacerse un reglamento nuevo también. Y en ese sentido es muy interesante lo que dice la circular de la que vamos a conversar, ¿Mm? porque parte diciendo que se puede, lo que se inscribe en el conservador puede ser una modificación o puede ser un reglamento nuevo. Eso es bien interesante. Eh, y respecto al otro, claro, yo siempre les digo a las comunidades, la modificación de los reglamentos, sea cambiando los artículos y manteniendo la estructura, ¿cierto? Trabajando sobre lo existente o haciendo uno nuevo, implica movilizar un mecanismo de gran envergadura, porque implica la preparación del proyecto, la revisión por el comité, por el administrador, ¿cierto? La socialización con los copropietarios, la asamblea informativa o la asamblea de aprobación, las preguntas, en fin. Luego de eso, la escritura pública, la inscripción. Entonces, yo siempre les digo, dado que vamos a movilizar este mecanismo, aprovechen también de incorporar todas esas cosas de las que se han dado cuenta en el periodo que va entre que se dictó el primer reglamento, o el reglamento anterior, digámoslo así, y ahora. Y generalmente, efectivamente, la vida de la comunidad, como es dinámica, hay nuevas conductas sancionadas, digamos, hay nuevas multas, se ajustan, perdón, los montos de las multas, hay algunos temas sobre el uso de los bienes comunes, en fin. Así que es una buena instancia para aprovechar también de hacer eso. Ok, ahora, ¿cómo se hace ahí? Hay que, por ejemplo, decir en el reglamento, o sea, en el nuevo reglamento o en la modificación, se eliminan todos estos, solamente se dejan estos artículos, se eliminan todos los demás y se ponen todos los artículos nuevos a continuación, o tal como decía José Manuel, solamente se corrigen los párrafos que no correspondan y ahí se le agregaría la multa para los perros o cualquier otra cosa que se quisieran hacer, José Manuel. Bueno, que va a depender, tal como explicó Fermín, ambas alternativas son válidas, por lo tanto, la forma en que se va a presentar el texto, ya sea en una asamblea extraordinaria o consulta por escrito, va a ser distinto. Si yo solamente modifico ciertos artículos, es hacer un sastre, un sastre, claro, a la medida, un traje a la medida, y eso significa, en lo posible, es lo que hago yo por lo menos, eh, tratar los mismos contenido en aquellos artículos del reglamento antiguo. O sea, si en el artículo 10 está tratada la asamblea, el mismo artículo 10 yo trato la asamblea. Entonces, de esa forma muy fácil revisar. ¿Qué decía el artículo 10 anterior? Ah, trataba la asamblea. Ah, este trata lo mismo. Entonces, es más fácil. Es más fácil. Ahora, esto de la oportunidad, yo estoy de acuerdo con Fermín, que es la oportunidad quizás de aprovechar, de incorporar temas que están siempre dando vuelta en una comunidad, pero a mí lo que me ha pasado es que cuando caemos, porque normalmente los temas que están dando vuelta son conductuales normalmente, son de conducta, ¿no es cierto? Claro, Entonces ahí pueden haber muchas opiniones. Conductas por una parte, por ejemplo, reglamentar los famosos arriendos temporales. Ese es un temazo, digamos, porque obviamente hay intereses de inversionistas que son distintos al interés del residente. Entonces, y llegar después a la mitad más uno de aprobación siempre es difícil, pues, sobre todo cuando estamos con el tiempo en contra. Me ha pasado también otras veces que quieren, por ejemplo, reglamentar o modificar la forma en que se va a distribuir el consumo del gas por la calefacción y el agua caliente. Bueno, y ahí hay 20 teorías, pues hay teorías de ingenieros, de contadores, de Metrogas y qué sé yo. Entonces, claro. ahí los que miran al norte tienen una temperatura distinta, los que miran al sur, hay unos que son acalorados, otros te sacan un certificado médico que dice que no pueden tener calor, qué sé yo. Entonces, es un tema que es difícil manejarlo cuando son temas así más sensibles. Se pueden hacer ahora, si es una conducta que ya está súper clara, no sé, esto mismo que te estaba diciendo yo, la distribución del gas, resulta que la distribución del gas lo acordaron en una asamblea hace 10 años atrás y nadie lo discute, bueno, es la posibilidad de incorporarlo ahora, pero empezar a discutir estos temas y llegar a puerto. A mí me pasó hace poco que quisieron, no obstante que no es materia de reglamento de copropiedad, quisieron regular en el reglamento de copropiedad el arriendo de un espacio común de una de las salas multiuso.
y ellos cobraban, no sé, te invento, en 20.000 pesos lo quisieron subir a 30.000 pesos. Entonces yo le dije, oiga, eso no es materia, no, que queremos No, reglamentarlo. Oye, me lo votaron en contra y yo le pregunté pues, en una asamblea, ¿por qué votaron en contra? No, yo lo encontré estupendo el reglamento, pero yo no estoy de acuerdo en que me suban 10.000 pesos el uso de la sala de multiuso, así que voté en contra. Entonces, claro, ojo. claro. A veces la tosudez, que es muy común en los comités de administración, ¿verdad? Llega a este tipo de situaciones. Ahora, eh, aprovechando esto eh, de las modificaciones, eh, quisiera que, por favor, me puedan aclarar por qué la ley establecía o establece esta obligación, no sé si llamarla así ahora después de la Sí. circular, que ya vamos a hablar de eso, establece que hay que modificarlo. Pero específicamente, ¿qué es lo que debería borrar si uno, o cambiar? Si uno dice, no, yo quiero que el reglamento quede tal como está, lo único que quiero agregarle es lo que, lo que la ley establece que se debe modificar. Fermín, ¿qué es lo que debería cambiarse ahí? A ver, voy a hablar de esos puntos, pero me interesa dejar claro una cosa. Ya, Los reglamentos de copropiedad, este es una opinión personal, ¿no? Pero de cuál es la razón de la obligación de modificar. Los reglamentos de copropiedad son en un 90% un mecanismo de publicidad, ¿ya? Es decir, el 80 o 90% de las materias que contiene el reglamento de copropiedad están en la ley. sí, Y por lo tanto, pareciera, si uno se fija en la ley y se fija en el reglamento, además que todos los reglamentos tienen una estructura más o menos parecida, podría decir, oye, ¿y por qué no se publica la ley, digamos, ¿no? En el condominio. Y esto es efectivamente por un tema de publicidad, de simplicidad, de interpretación, ¿cierto? No se puede esperar que todos los copropietarios entiendan y hablen el mismo idioma que habla la ley. Eh, y por lo tanto, lo que hace ahora la ley es decir, mira, esta nueva ley, porque recordemos que no es una modificación de la 19.537, sino que es una ley nueva, ¿no? sí, Eh, Esta nueva ley tiene varias modificaciones, algunas que son de fondo y otras que son más bien decorativas, o que precisan algunas cosas o cambian algunos detalles, y por lo tanto, a juicio del legislador, y esta es mi interpretación, se hace necesario volver a publicitarlas para con la comunidad, pero más importante que eso, muchas de las cosas que va a decir el reglamento dictado con anterioridad al 2022 ya no son aplicables o son derechamente contrarias a la ley y por lo tanto son nulas. Acuérdense que la ley dice que es nula toda disposición del reglamento que vaya en contra de la ley 21.442. Esa es la razón, es decir, existe un reglamento que incorpora materias que están en directa contradicción con lo que dice la ley ahora, las asambleas, digamos, los quórum, la consulta escrita, que antes, se acuerdan, estaba reservada solo para algunas materias de asamblea extraordinaria, y claro. ahora se aplica a todo. En fin, hay un montón de cosas que cambian. Efectivamente podría ser, y yo creo que gran parte de las comunidades lo ha hecho así, como lo dices tú, Aníbal, de decir, mira, yo quiero mantener lo que tengo, pero solamente agregarle las cosas nuevas, y que como te digo, son, yo hice ahí un punteo, pero deben ser unas 16 o 17 cosas más distintas y un par de precisiones, así como en la tasa de interés para la deuda de gastos comunes y algunas otras Ya. cosas así. Oye, pero poniéndome en el lado del más absoluto desconocimiento, eh, ¿y qué pasa si, y por qué habría que hacer estas modificaciones si de acuerdo a- al conocimiento que todos podamos tener, la ley está por sobre el reglamento? Es decir, el reglamento podrá decir que se prohíbe la mascota, pero si la ley dice que si la ley dice que hay que aplicar algo, se aplica. ¿Para qué habría que haber cambiado el reglamento? Modificado. Mira, esto me acuerda un poco de la ley 19.537 que dejaba facultativo la posibilidad de ajustar los reglamentos de copropiedad porque decía podrán las comunidades ajustar o modificar los reglamentos de copropiedad, y eso en la práctica significó que yo creo que contado con los dedos de una mano son las comunidades que realmente modificaron el reglamento de copropiedad bajo la vigencia de la ley 19.537. Entonces yo creo que es bueno que haya esta obligación porque sobre todo que, tal como decía Fermín, no toda la gente obviamente tiene los conocimientos legales
y la idea es que el reglamento se pueda abastecer por sí mismo las situaciones que se plantean y no haya que estar revisando. La ley tiene más de 100 artículos, el reglamento de la ley tiene otros 50, ya llevamos 150, ¿no es cierto? Entonces, pretender que la gente conozca esos 150 artículos es muy difícil. Entonces, por eso se hace necesario en cierta medida incorporar los artículos más importantes. Yo he visto reglamentos, por tú, que empiezan a poner todas las facultades de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, digamos, o las facultades de los Claro. juzgados de policía local. Yo creo que eso no tiene ningún sentido ponerlo en el reglamento de copropiedad. Yo creo que para que seamos páginas nomás. Pero basta con, pero sí, tal como decía Fermín, hay materias que sí son necesarias que estén reglamentadas. Por ejemplo, las asambleas telemáticas. O sea, si la asamblea telemática no está considerada en el reglamento, yo no las puedo, o las híbridas tampoco las puedo realizar, digamos. ¿Mm? Ok. Esta modificación o ajuste, como quieran llamarle, al reglamento de copropiedad, ¿lo establece la ley o lo establece el reglamento de la ley? La ley. La ley, sí. Ok, ok, perfecto. Ahora, eh, teníamos entendido que si no se hacían los ajustes, ¿verdad? Después del 9 de enero, había que, y ahí estaba la nebulosa, no se sabía qué hacer, ¿verdad? Y muchos pensábamos que había que usar el reglamento tipo que emitió la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Eso es lo que por un lado teníamos nosotros pensado, como también suponíamos que podían haber multas o las penas del infierno, ¿verdad? Seguramente iban a querer fusilar al administrador porque por culpa de él seguramente no se logró el quórum a las asambleas y todo lo que ustedes quieran. Pero acaba de salir una circular de la Secretaría Ejecutiva ahora el 12 de diciembre. Entonces, ¿en qué queda todo esto de las modificaciones? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Quién la puede hacer? ¿Quién no? Ahí le dejo la palabra a ustedes para que interpreten lo que establece esa circular. A ver, yo creo que la circular aporta algunas cosas, pero yo echo de menos otras. Yo en esto he sido medio quizás reiterativo, lo conversamos en el programa anterior sobre este mismo tema, que hay un vacío de la ley que no se logró aclarar en el reglamento de la ley y yo pensé que con una circular interpretativa quizás se podía aclarar, que quiero volver un poco más atrás antes de responder tu pregunta, Aníbal. Muy bien, ¿Cuál es la situación de aquellas comunidades acogidas a la antigua ley de venta por piso? Porque el legislador, y aquí lo reitera la circular, indica que aquellas comunidades acogidas bajo la 19.537, es decir, entre diciembre del 97 a abril del 2022, tienen que ajustar el reglamento de copropiedad y se cuenta un plazo de un año desde que se dicta el reglamento de la ley. Pero respecto a la de la ley de venta por piso, se mete en un tema de los derechos adquiridos, bien enredado, qué sé yo, pero no establece esta misma obligación. Y con mayor razón, a mi entender, lo debería haber tenido esta obligación, porque esos son reglamentos muy antiguos que hablan de escudo, hablan de juntas de vigilancia y ya hablan del arresto y varias cosas que no aplican el día de hoy. Entonces, la verdad que yo eché de menos ese tema. Ahora, respecto a los efectos que tú señalas, yo tampoco comparto mucho la circular porque eh, tú preguntaste recién y contestamos casi al mismo tiempo con Fermín si esto es obligatorio y de dónde emana. Es obligatorio y emana de la ley. Por lo tanto, si no se hace, a mi entender, hay una infracción a la ley, porque si no, ¿para qué está la ley, digamos? Porque si no pasa nada, es una infracción a la ley. Y la infracción a la ley, en definitiva, son los juzgados de policía local los que podrían aplicar una sanción de tipo de las que establece la ley de copropiedad. Es efectivo que no se estableció una sanción específica, digamos, no hay una multa específica por este tema, pero deben aplicarse las reglas generales del derecho, porque la verdad que si esto estamos como el tema casi de las votaciones, que si es obligatorio, pero no pasa nada si uno no vota porque no había multa, ¿no es cierto? Esto yo creo que debiera pasar algo, si es que no se hace, no se trata que el 10 de enero venga la guillotina, pero debiera pasar algo, porque si no es letra muerta esta disposición.
Y el segundo alcance que quiero indicar, que yo creo que eso fue positivo, lo conversamos la vez anterior con Fermín, de que efectivamente yo había escuchado en programas, en artículos y a muchos administradores que decían, miren, no importa que no lo hagamos, no lo actualicemos porque aplicamos el reglamento tipo. ¿Ah? Y esta circular fue bien clara, que respecto a aquellos edificios que tenían reglamento de copropiedad, que estaban dotados de un reglamento de copropiedad, no se aplica el reglamento tipo y establece otra cosa buena que aquí dice que no hay un plazo fatal, no lo dice en esas palabras, pero dice que después de Sí, vencido el plazo igualmente se pueden actualizar y ajustar los reglamentos de copropiedad. Entonces, el primer mito que salió ahí creo que es efectivo de que no se aplica el reglamento tipo para estas comunidades que tienen reglamento al día de hoy bajo la ley 19.537 y que el plazo no es fatal, por lo tanto se puede subsanar o se le puede dar cumplimiento a esta obligación con posterioridad al 9 de enero en forma indefinida, porque no estableció límite. ¿Mm? Ok, pero para aclarar algo que estás diciendo, José Manuel, ¿verdad? ¿Podrá modificarlo o deberá modificarlo? Porque si No, el caso... la obligación subsiste, no es que la obligación haya cesado al cabo del año, la obligación Ah, subsiste, lo que pasa es que los abogados distinguimos de si es un plazo fatal o no, porque en el fondo el plazo fatal tú necesariamente tienes que hacerlo dentro del año. Si ya no lo haces dentro del año, ya sencillamente no lo puedes hacer más, ¿ah? Eso es un claro, plazo fatal. Aquí claro. no es un plazo fatal, te dice que lo puedes hacer igualmente después, pero claro, va Y a no van tener... a... va a estar expuesto a que está con una situación irregular y creo que lo conversamos el programa anterior, los problemas Mira, prácticos que se plantean en los bancos y en otras instituciones si uno no tiene ajustado el reglamento. ¿Mm? claro. Por lo tanto, Fermín, nos queda claro, de acuerdo a esta circular, que no van a haber fiscalización ni multas por no haber cumplido con esta obligación. sí, a ver, queda clara cuál es la sanción. Nosotros en el último programa especulábamos, ¿cierto?, sobre cuáles podían ser las sanciones, teníamos algunas cosas claras. Decíamos que no hay inspectores del Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, que vayan a pasar pidiendo por las comunidades, ¿cierto?, los condominios pidiendo el reglamento actualizado. Pero, y también sabíamos, aunque por lo menos yo lo decía con un pequeño manto de duda, que la aplicación del reglamento tipo de la ley era solo para aquellas comunidades que no se hubieran dotado de un reglamento, ¿ya? Ahora bien, espérate que van pasando los bomberos por acá abajo. Ah, un saludo a ellos Eh, entonces, si puedes, porque deben andar en algo sí, no. importante. Así que esperemos que les vaya muy bien. Eh, sí, entonces, bueno, como les decía, eso ya lo teníamos más o menos claro. Ahora, a mí me parece súper relevante lo que dice la circular, en términos de que el plazo sigue existiendo, digamos, y va a pasar el 9 de enero. Y para los condominios, perdón, que ya tienen un reglamento de propiedad y por lo tanto que solo tienen que ajustarlo, eh, lo único que va a pasar como consecuencia de no hacerlo al 9 de enero es que va a ser aplicable solamente en aquello que no contravenga a la ley de copropiedad, ¿ya? Ahora, eso me parece súper interesante, ¿por qué? Porque yo no veo mayor problema con que haya una colisión de disposiciones, digámoslo así. O sea, que el reglamento diga una cosa, pero la ley diga otra y se aplique la ley. En realidad eso no es problema porque con la modificación igual vamos a Claro, transcribir en el fondo o a traspasar lo que dice la ley. Pero sí me parece muy bueno que las otras disposiciones, si nosotros nos pasamos del 9 de enero sin modificar, las otras disposiciones que son las que dicen relación con la vida interna de la comunidad y particularmente las conductas sancionables y las multas, se mantenga vigente. ¿Te fijas? claro. Porque el reglamento tipo, como buen reglamento tipo, o como buen formato, digámoslo así, Es un no se hace formato, cargo claro. de nada particular de la comunidad. ¿Te Que no fijas? puede. Y por Claro, lo tanto, a mí, yo estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel. Yo creo que efectivamente podría haber sido mejor esta circular porque le faltaron temas por tocar. Pero a mí al menos me deja la tranquilidad de cuál es la consecuencia de no hacerlo a tiempo, que es una consecuencia muy menor. Estoy hablando de la de ajustar los reglamentos. Porque la de dotarse de reglamento, es decir, hacer un reglamento a las comunidades que no lo tenían, la consecuencia ya la decía la ley, en el artículo primero transitorio, que es que se aplique el reglamento tipo. Entonces, me deja esa tranquilidad. No hay más sanciones que
a ser inaplicable, que se sigue aplicando el reglamento, salvo en aquellas cosas que contradigan la ley, y en eso se aplica la ley. Y otra cosa que a mí, por lo menos, es un tema quizás que puede parecer menor, pero como este es un proceso relativamente nuevo, también pudiera existir la falta de certeza respecto a qué es lo que yo inscribo en el conservador. Yo Claro, inscribo una escritura que dice, mira, en el artículo primero, donde dice 85 debe decir 66, o puedo inscribir también algo que diga, mira, se reunieron los copropietarios en asamblea con fecha tanto, los quórum fueron tantos, y el reglamento queda como sigue, y todo el reglamento. Y correcto. la circular es muy clara en decir que las dos alternativas son absolutamente válidas. A propósito de lo que estás diciendo del conservador, me acaban de, bueno, ayer en realidad, de hacer un comentario, un colega administrador, que el conservador rechazó un par de modificaciones de reglamento porque no venía un asunto de la ley Carín y eso de la cuestión de género, perspectiva de género, no sé. ¿Será tan así o podrán ellos... ¿tendrán ese derecho de rechazarlo o se trata de una volada de un conservador? Que no es de Santiago a propósito. Yo la verdad que no lo había escuchado eso, pero creo que algo, tú la pregunta estás dando quizás la respuesta. Yo creo que el conservador no le corresponde empezar a ver el contenido de la modificación del reglamento, o sea, ni la redacción, ni qué temas se trataron y cuáles no se incluyeron. Obviamente que hay temas que son convenientes tratarlos, por ejemplo, la tenencia de animales responsable, vale la pena incorporarla en el reglamento de copropiedad porque en el fondo lo dispone la ley que el reglamento no puede prohibir la tenencia de animales, pero sí puede regular la circulación de los animales por los espacios comunes. Con la ley Karin creo que pasa un poco lo mismo porque puede ser sancionado la comunidad por una conducta que emane de un tercero en la relación laboral entre el trabajador y la comunidad, como podría ser un residente, propietario o arrendatario. Entonces, por eso, bueno, es bueno, es conveniente, es recomendable, pero no es obligatorio hacerlo. Porque para Entonces, eso está la eh, ley laboral. claro, para eso está la ley Claro. laboral. Lo que pasa es que el tema de la ley Karin, una de las figuras que regula el Código del Trabajo no es solamente el acoso laboral y el acoso sexual que es propio de la relación trabajador y empleador o compañeros de trabajo, regula la violencia en el trabajo y dice que la violencia Ya, en el trabajo también puede ser ejercida por terceros, terceros de la relación laboral se refiere, y ya. ahí son los residentes. Entonces, por eso es conveniente hacerlo, pero de ahí a que el conservador niegue una inscripción porque no está tratado ese tema, me parece que está excediéndose de sus funciones. No lo había Ok, escuchado, bueno, como dices tú, no es de Santiago por lo menos, ¿ah? sí. Bueno, Yo tenemos que ir a quiero una pausa, no complementar se un muevan poco. porque ahora vienen después de la pausa, vienen unas preguntas que vamos a poner en jaque a los dos invitados porque son muy, muy conflictivas. No se vayan, volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta y antes de lo prometido quiero decirte que debes mantener tu piscina siempre perfecta y para ello entonces hazlo con los expertos, como es Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961-206-001. Bahía Azul son especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, que son expertos en mantención con años de experiencia, están certificados por el MIMBU y tienen un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad de que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresas a ingelip.cl. Olvídate del papeleo y gana tiempo para lo que importa. Con Coliver, el software todo en uno para condominio, puedes reducir hasta un 70% en tareas manuales, centraliza también la atención al residente, mejora los gastos comunes y gestiona de la mejor manera las remuneraciones, también optimiza tu administración con inteligencia artificial. Conoce todas las ventajas en coliver.com y agenda una demo con los consultores expertos. Coliver, tecnología inteligente para tu comunidad. ¿Eres administrador o parte del comité de un condominio? En vivo en condominio
Consultores, te ofrece asesorías expertas en gestión contables, auditoría financiera y el cumplimiento normativo. Con el respaldo de profesionales con más de 20 años de experiencia, pueden ayudarte a optimizar la gestión de tu comunidad y resolver cualquier duda. Visítanos en vivo en condominio.cl y recibe el apoyo que tu comunidad necesita. Y estamos conversando con los abogados expertos en copropiedad, Fermino Yarzún y José Manuel Figueroa, sobre el tema que les acabamos de mencionar, todo lo que está relacionado con el reglamento, la actualización del reglamento de acuerdo a la circular del 12 de diciembre de la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Eh, entonces, ¿en qué quedamos? Para aquí hacer un pequeño resumen. Ya sabemos que de todas maneras es obligación. Sabemos que no es necesario tener la actualización el 9 de enero, pero ¿de qué hay que hacerlo? ¿Hay que hacerlo de todas maneras? ¿Sí o no? Don Fermín ahí iba a dar una opinión justo cuando te Ya. fuiste comercial, así que yo creo que él Ah. ahí puede aportar. ¿Ah? Fue un pase de gol. Ok. Sí. Fermín Sí, entonces. oye, sí, quería solamente cerrar el hilo de lo que conversábamos antes de ir a comerciales. Ah, ya. Respecto a este conservador así medio creativo, es importante tener presente que el conservador, la función del conservador es revisar y confirmar que la modificación, el proceso de modificación se ajuste a la ley. A mí me parece que se extralimita de sus facultades, se excede cuando se pone a revisar el reglamento y a decir, mira, aquí le faltó poner esto, le faltó poner esto otro. No, su función es registral y por lo tanto él tiene que inscribir en la medida que se haya adoptado en asamblea, con los quórum correspondientes, se haga mención, ¿cierto?, a la inscripción vigente en el conservador, pero todo lo demás es un poquito de opinología que me parece que no corresponde. Ahora, respecto a la pregunta, ¿sigue siendo obligatorio ajustar los reglamentos o dotarse de un reglamento si es que no se ha hecho? ¿Ya? Perfecto. Ok. Ese es el punto. O sea que de todas maneras sigue siendo obligatorio, no porque es que la sensación que quedó en muchísimos, yo diría que la gran mayoría de los administradores, una vez que leímos esta circular, es que ya, ok, entonces con esto, ¿para qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Verdad? No tiene ni un sentido, porque basta con que se elimine o se tache, digamos, lo que no se está de acuerdo con la ley, con ese reglamento, para seguir con ella eternamente y entonces no se invierte. Pero claro, ahí está el problema de que en vez de aprovechar la oportunidad para incluir todo lo que necesita una comunidad para operar de la mejor manera posible, incluso mejorar la convivencia, se va a ver afectado por no actualizar este reglamento. Eh, ¿Qué pasa con aquellas comunidades que nunca han tenido un reglamento de copropiedad? ¿Qué pasaría Mira, en ese caso? ahí hay un tema que es interesante, porque en cierta medida eh, la circular estableció algunos caminos de cómo hacerlo, no obstante que la ley está. O sea, las comunidades que no tenían o no tienen al día de hoy un reglamento de copropiedad tienen que dotarse, habla de dotar, dotarse un reglamento. Eso pasaba, yo lo comenté en el programa anterior, pero por si tenemos nuevos audientes que nos escuchan, Auditores, sí. auditores, ¿no es cierto? Y además Eso que los auditores pasaba. igual se Sí, se olvidan de lo que, olvida. así que hay que Y, machacarlo. bajo la vigencia de la ley de venta por piso, la famosa ley 6071, que después fue refundida en un decreto 880, el dictar un reglamento de copropiedad era voluntario, no era un requisito para que la municipalidad le diera la copropiedad inmobiliaria. Claro, Entonces es bastante usual, creo que yo incluso lo comenté, que hay edificios antiguos
en Providencia, en Santiago Centro, me ha tocado a mí verlo, que sencillamente no tienen reglamento de copropiedad y están acogidos a la ley de venta por piso, actual ley de copropiedad. O sea, tienen un certificado, tienen los planos y se han vendido las unidades y todo y no tienen reglamento de copropiedad. Incluso creo que comenté la otra vez que era más raro otro caso que tenían un reglamento y no estaba inscrito. Entonces era más dudoso qué hacer con eso. Entonces respecto a estos se establece que ellos deben dotarse, o sea, establece la obligación de que tengan un reglamento de copropiedad, también les da un plazo de un año, y la circular dice que vencido el plazo sin que se hubiera dictado el reglamento, se entenderá aplicable al condominio el reglamento tipo, el que hablábamos, ¿no es cierto? El reglamento tipo aprobado por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en la resolución 721. Pero después dice una cosa bien curiosa, que aquí a mí yo no sé, Fermín, qué idea tendrá, dice, sin perjuicio de lo anterior, estos condominios podrán formalizar su reglamento en cualquier momento posterior al vencimiento del señalado plazo, debiendo sujetarse su aprobación a los quórum y requerimientos prescritos en el artículo 15 de la Ley 21442 y cumplir con los contenidos y formalidades establecidos en el artículo octavo de la misma ley. ¿Por qué lo leo textual? Porque yo entendía, digamos, de que cuando hay una comunidad, porque la regla general que quien dicta el reglamento es el propietario primer vendedor, ¿no es cierto? Que es dueño del edificio completo Claro. y lo dicta. Ahora, cuando hay un Mm. edificio que ya está vendido, porque esta es la situación, un edificio que no tiene reglamento, pero son muchos los propietarios, o varios por lo menos, más de uno. Entonces, a mi entender, tenía que hacerlo concurriendo todos los propietarios, porque el 100% de los propietarios tenían que formular o dotar, ¿no es cierto?, este reglamento de copropiedad y concurrir ni siquiera en una asamblea, tenían que ir a la notaría a dictar el reglamento tal como lo hace el propietario y primer vendedor. El propietario y primer vendedor no hace una asamblea de copropietarios para dictar el No. reglamento, dicta un reglamento en función de que él es el dueño del 100%. O sea, para mí dotar de un reglamento a las comunidades antiguas que no tenían reglamento significa que todos los copropietarios tienen que ir a la notaría y firmar esto, lo que lo hace, y citar todos los títulos de dominio, ¿ah? Todos los títulos de dominio, porque si no, no va a haber cómo inscribirlo. Sin embargo, aquí dice que estos podrán formalizar el reglamento en cualquier momento, sujeto a los quórum y requerimientos del artículo 15. Y eso, el artículo 15 dice que la modificación del reglamento en materia de asamblea extraordinaria o consulta por escrito ya habla de la mitad más uno de los derechos. Entonces, ¿puede la mitad más uno de los derechos dictar un reglamento de copropiedad sin considerar al 49% restante y sin que concurran a la notaría? A mí me parece que no sé qué opinión tiene Fermín, pero a mí me parece que ahí no procede, porque una cosa es modificar y otra es dictar un reglamento. Fermín, Sí, ¿tu opinión? sí, es bien llamativo porque, a ver, yo creo de partida que la circular mezcla dos cosas. Mezcla dos cosas y omite una. O sea, cuando mezcla el artículo 15 que dice cómo se aprueban las materias en asamblea, cuáles son las materias y cómo se aprueban en la asamblea, con el octavo, que dice relación con lo que debe contener el reglamento de copropiedad, y habla, si no me equivoco, de quién otorga el primer reglamento, está mezclando dos cosas que son distintas. ¿Ya? El propietario, el primer vendedor, la emite sin asamblea. No existe asamblea, no se ha entregado la administración. ¿Ya? Eh, entonces, es bien curioso porque una circular interpretativa nos deja, al menos en este párrafo, más dudas que certezas. ¿Te fijas? Pareciera, si uno lo interpreta de manera literal, pareciera que esta cápite, esta sección de la circular, nos permite dictar un primer reglamento con el 50 más uno. ¿Sí? Cosa que como dice José Manuel, bien especial. Yo en esto pienso bastante parecido. Yo creo Sería, que es sería curioso, es cuestionable. muy curioso. Claro. Ahora, ¿no sería más práctico en este caso acogerse a lo que establece la misma ley o en este caso la Secretaría con esta circular y tomar nada más que ese modelo que tiene, digamos, la ley o el que emitió el MIMBU? Por lo menos ahí tendrían algo y no sería cuestionable porque el único problema que tendrían ahí es cómo se distribuyen el porcentaje de prorrateo, el bien de dominio común para cada Sí, unidad. A pero ver, tendrían también otro problema. el- ¿Ah? el- Eh, dale. dale, Fermín.
Gracias. Fermín, Tendría también otro problema, que es que eh, no tendría ninguna disposición relativa a los temas propios de la comunidad. Cuando uno claro, hace este reglamento tipo al final, ¿qué es lo que hizo el MIMBU? Con colaboraciones, ¿cierto? A mí me tocó participar en una de las mesas técnicas de uno de los reglamentos del Registro Nacional de Administradores. Eh, lo que hizo el mismo fue tomar varias ideas de personas que aparentemente sabían de copropiedad, vamos a creer que era así, y lo que hace es tomar, imaginémonos que esto es, como bien decía José Manuel, un traje a la medida. Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad el MIMBU? El MIMBU dice, bueno, ¿cuál es su talla, el señor condominio? 56. ¿Cuál es la suya? 48. Cuando uno toma todo eso y hace un promedio, lo que te va a resultar es un traje que no le queda bien a nadie. ¿Te fijáis? Entonces, este reglamento tipo, a mí, en cuanto a la estructura, me parece súper bueno. Ya vamos a obviar el hecho de que es una copia del reglamento y de la ley, claro. sin mucha más creatividad que esa, pero la estructura está bien hecha. Me parece bastante completo en términos de replicar a la ley y al reglamento, pero no habla de conductas sancionadas, más allá de un par, ¿cierto?, que están en la ley, que son estas genéricas del artículo 27, la seguridad y salubridad del condominio, en fin. Pero no habla de las conductas propias, no habla del uso de los bienes comunes, de los bienes que, los polígonos que están asignados en uso y goce. Entonces, a mí no me gusta la idea de aplicar el reglamento tipo sin más. Puede tomarse como base para hacer un nuevo reglamento, pero aplicarlo sin más no la veo como una tan buena solución, digamos. Además que es curioso que aquí en la forma que está redactado dice que vencido el plazo anterior sin que se hubiese dictado el reglamento, se entenderá aplicable al condominio el reglamento tipo aprobado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. O sea, se opera en forma automática, no es que diga podrán o se lo verán en una asamblea, etcétera. O sea, automáticamente vencido el plazo se va a aplicar. Ahora, tal como dice Fermín, el problema está en que eh, ¿cuál es la gracia de los reglamentos de copropiedad? Que están hechos para ese edificio, no obstante que de Claro. repente hay reglamentos que son una verdadera copia de otro reglamento. Ahí me ha tocado verlo. Sí, Pero en definitiva aquí, eh, vencido este plazo, se aplica el reglamento tipo. Pero por ejemplo, voy a plantear un tema. ¿Cómo, cómo fijamos las alícuotas de dominio eso, y las alícuotas de pago de gastos comunes? Porque ya tú me dirás, mira, bueno, pues la ley plantea de que se hace de acuerdo al avalúo fiscal. Ya, pero el avalúo fiscal también va cambiando con el tiempo, no es siempre el mismo avalúo. Ya, y supongamos ya, detenemos el tiempo, le ponemos el avalúo fiscal del 1 de enero del 2026. Pero eso, ¿dónde queda formalizado, digamos? Fue en una simple asamblea ordinaria que dice, oye, mira, vamos a fijar los porcentajes de dominio y son tales y tales. Entonces, y eso no es menor porque en el fondo los porcentajes de dominio, especialmente el porcentaje en el pago de los gastos comunes, tiene que estar y figurar en alguna parte. Entonces, porque partamos de la base que seguramente, poniendo un ejemplo, un edificio que tiene departamento, tiene estacionamiento, tiene bodega, bueno, cuál es la alícuota de cada uno. Entonces, no es una cosa tan sencilla que opera en forma automática. Y creo que va a ser cuestionada también, porque si a mí me están cobrando el 2%, pues ese 2% ¿de dónde salió? Estoy pensando incluso en la configuración del título ejecutivo, me quieren cobrar los gastos comunes, me dicen, mire señor Figueroa, usted tiene el 2% del dominio. Bueno, pero ¿dónde salió ese 2%? Lo normal es que esté en el reglamento de copropiedad, ¿no es cierto? O en un claro. cuadro que forma parte, está protocolizado, etcétera. Esto no, esto es un cálculo que hizo el administrador, a usted le corresponde el 2%. Entonces, la verdad es que deja a esa comunidad en una situación bastante débil, bastante frágil. Creo que la deja mejor a la situación actual que de no tener nada, digamos, ¿ah? Porque por lo menos algo va a tener, Algo va a tener. pero no es la solución, digamos, no es la solución, Y no definitiva por lo sería, menos. aprovechando que ahí, si se apropian de ese reglamento tipo y lo toman como propio, después modificar ese reglamento. Sí, podría ser que lo había ¿Sí? pensado justamente cuando estábamos hablando de esto. Claro. ¿O no? Pero no sé, No sé. la verdad que Queda, queda, A ver, queda en virtud de lo que dice acá, que se hace de acuerdo a los quórum del artículo 15, se podría hacer, pero a mí me preocupa el derecho que tiene el copropietario, que quizá, pues tú me dirás, bueno, lo citaron a la asamblea y no contestó, pero que normalmente quizás ni siquiera el administrador sabe
quiénes son los dueños o no fue legalmente citado, entonces después lo podría impugnar judicialmente, que él nunca fue notificado de este reglamento y que le afecta su derecho de propiedad. No sé, es Claro, complicado. sobre todo pensando que Empezar con... Sí, sí, sobre todo pensando que son edificios de antiguos, que por algo que no están acogidos, digamos, o sea, que nunca se dotaron de un reglamento de propiedad. El tema del registro copropietario en los edificios antiguos es un temazo, ¿ah? Que han pasado claro, y hay niños, que hay una edificios antiguos, por sucesión. ejemplo, que tienen este problema que quizás de repente tienen el uso y goce exclusivo de alguna terraza que no está Claro, en el reglamento, pero se entra nada más que por ese departamento, pero efectivamente sí. sirve de techo a la unidad de abajo. Bueno, ¿quién paga Mm, los gastos de mantención y reparación? sí, Porque si no están en el reglamento de copropiedad, uno tiene que empezar a adivinar, digamos, ¿no? Esa terraza es particular porque se accede nada más que por el departamento. Y otro dirá, no, porque esa terraza sirve de techo a la unidad de abajo, es bien común. Entonces, bueno, van a ser puros problemas, definitivamente. ¿Cuáles sí. serían cuáles serían los quórum para efectuar una modificación al reglamento de copropiedad? ¿Qué tipo de asamblea? Los quórum tanto para sesionar como para aprobar o rechazar. Yo lo respondo a Fermín para no, ya tenía yo la Fermín, palabra. ya, ok. Eh, a ver, el quórum por regla general de modificación de reglamento es el de mayoría absoluta, ¿ya? Es decir, asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, que es el 50 más 1 de los derechos, tanto para constituir como para aprobar, ¿ya? Aprobar. Ahora, hay dos excepciones, ¿ya? Hay dos excepciones que son el reglamento que es rara la excepción, ¿no? Porque el reglamento que tratara sobre la reconstrucción o demolición del condominio Claro, y el cambio de destino de las unidades. ya, Cualquiera de estas dos materias necesita un 66%, es de mayoría, de correcto. extraordinaria mayoría reforzada. Ok, y si esta misma, como no logré el quórum, voy a hacer una consulta por escrito. ¿Qué quórum necesito? Los Y mismos, exactamente lo mismo, 50 más los 1. mismos, sí. Ya, Oye, ahora yo le yo quiero mando, que, Aníbal, si me permite, quiero sí, agregar una cosa que no sé si a Fermín le ha pasado, que a mí me está pasando bien seguido, que aprovechando la modificación de reglamento empiezan a meter materias propias de asamblea extraordinaria en el reglamento de copropiedad. Me explico. Sí. Facultar al comité de administración para arrendar espacios comunes, por ejemplo. Facultar al comité de administración para aprobar cualquier alteración de la unidad, especialmente estas que tienen alta movilidad, que quieren hacer más baños o quieren fusionar una con otra. Entonces, porque O pa efectivamente usar el fondo de reserva para gastos ordinarios. o para gastos ordinarios. Entonces, en eso yo he sido bien claro de que para eso existen los mecanismos de la ley, tanto asamblea extraordinaria como consulta por escrito, y que son otras figuras, digamos, jurídicamente no es una modificación de reglamento, sino que es arrendamiento de bienes comunes, cambio de destino, qué sé yo, las diferentes, o constitución de derechos de uso y goce, por ejemplo, realmente lo quieren constituir en el reglamento, entonces, fuera de que no sé, que estas materias no son propias de la modificación del reglamento y además que eso es importante que modificamos de inmediato, supongamos que lo hacemos, ¿ah? Porque en el fondo no sé si alguien nos va a impedir, digamos, porque tal como decía Fermín, el conservador no va a entrar a revisar el contenido, pero para mi gusto cualquiera de esas materias que estoy yo enunciando, de inmediato subimos, porque la ley no lo estableció, porque habló nada más que de esos dos casos que tú estabas diciendo, pero a mi entender cualquiera de esas materias sube de inmediato a 66%. O sea, el reglamento de copropiedad, si no reúne el 66%, sería nulo o tendría disposiciones viciadas porque está incluyendo materias que no son de la mitad más uno, aunque la ley no lo disponga, pero justamente porque si no sería una forma de burlar la ley. O sea, yo quiero, por ejemplo, Sí, arrendar bienes comunes. Resulta que nunca tengo el 66% porque hay un tercio que siempre hay o la mitad correcto. que me está oponiendo o estableciendo oposición. Modifico el reglamento de copropiedad, le incorporo una norma que faculta al comité para arrendar espacios comunes y con la mitad más uno lo hago entonces. Entonces yo creo que ese no es el espíritu, tiene que ser dos tercios, si no, no existiría ese quórum. sí. A mí me ha pasado mucho con el Fondo Común de Reserva, que me han pedido que establezca desde ya que el comité está autorizado para usarlo para gastos ordinarios. Y la verdad es que, además de lo que dice José Manuel, respecto a que es una especie de, es un mecanismo subrepticio, es medio burlar el tema de los quórum,
Hay otra cosa, pareciera de la ley, o al menos así lo interpreto yo, que esas autorizaciones, ¿no? Eh, el legislador las pensó para hacerlas caso a caso. Ya de la redacción uno puede entender cuando dice la asamblea podrá autorizar al comité para hacer tal cosa, que se refiere a casos puntuales y que tiene todo el sentido del mundo porque cada caso es analizado en su mérito. ¿Te fijas? Lo otro es dar una especie de carta blanca a cosas que pueden ser disposición de dominio, ¿no? De otras, de los demás copropietarios. Además del tema, por supuesto, importantísimo de los quórums. Ok. Bueno, ya tenemos que irnos. Quiero darle las gracias a ustedes, estimados amigos José Manuel y Fermín, por habernos dado su opinión al respecto. Entonces queda claro de que de todas maneras sigue siendo obligatoria la modificación a los reglamentos de copropiedad. Lo que pasa es que ya no hay un plazo fatal, entre comillas, sino que ahora va a ser esto más light. Pero de que hay que hacerlo, ¿sí? Solo agregar Yes. a Aníbal que con esta circular creo que queda claro que la Secretaría Ejecutiva de Condominio no va a prorrogar el plazo, ¿ah? Porque lo debiera haber hecho en Sí, esta circular, porque sería Claro, un ya poco no. raro que en un mes más dicte una circular que se prorroga, porque aquí te está sí, diciendo, oye, mira, si no lo haces dentro del plazo no hay sanciones, entonces sí. no te va a prorrogar el plazo. ¿Mm? Fue lo Claro. Así que primero que yo para que pensé, los porque administradores lo tengan claro eso, porque hay mucho, a mí permanentemente, pero tú debes saber, seguramente esto se va a prorrogar. eh, no, no, yo creo que con esta circular yo tenía todavía mi esperanza, pero con esta circular está claro que no se va a prorrogar, por lo menos no, no con este gobierno. yo, pi- Ok. yo pienso lo mismo. Perfecto, ok. Muchas gracias por acompañarnos entonces. También le damos las gracias a cada uno de nuestros auspiciadores, Bahía Azul, Ingelif, Copropiedad Legal, Coliver, en condominio.cl, por permitirnos tener este nuevo programa. Y por supuesto, cada uno de ustedes, estimados colegas y amigos que nos están viendo, nos vemos la próxima semana, como siempre, en Hablemos de Copropiedad. Que esté todo muy bien. Nos vemos. Chao. Encantado, que esté muy Chao, bien, que estén Aniel. bien, cuídense. Chao, Fermín.